Entonces vamos a empezar con las proteínas. Y bueno, estas proteínas son polímeros naturales de aminoácidos. ¿Sale? Entonces, ese es el primer polímero natural que vamos a ver, que son las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. ¿Y qué va a ser un aminoácido? ¿A qué le suena eso de aminoácido? Por eso veíamos la parte de grupos funcionales. Bueno, pues un aminoácido es una molécula que tiene tanto un grupo amino, vamos a ponerlo de colorcitos, y va a tener además un grupo ácido. ¿Sale? Entonces, eso es un aminoácido. Una molécula con un grupo amino y con un grupo ácido. Entonces, cualquier molécula que tenga en su estructura un grupo amino y un grupo ácido, pues va a ser un aminoácido. Eso quiere decir que yo voy a tener aquí mi carbono, voy a tener el grupo ácido, y voy a tener su grupo amino. ¿Sale? Entonces, ahí está el amino ácido. Si se dan cuenta, este carbono tiene 2 enlaces. Necesito que tenga 4 para que sea estable. Y entonces, la estructura general de los aminoácidos en las proteínas van a tener unido un átomo de hidrógeno y también van a tener un grupo cualquiera, que ahorita no vamos a ver qué es tan cualquiera, pero bueno, algún grupo distinto, que es el grupo R. A ese grupo R se le conoce como cadena lateral. Y esa cadena lateral es aquella que le va a dar la característica o el nombre al aminoácido. El verde creo que casi no se ve. Voy a tratar de remarcarlo más. ¿Sale? Entonces, esa cadena lateral es la que le va a dar identidad a mi aminoácido. Es el que va a decir si es alanina, si es glicina, si es guanina, si es cisteína o qué tipo de aminoácido se trata. Entonces, esta es la base de toda proteína. A estos se les conocen como alfa aminoácidos. Entonces les decía que hay varios tipos de aminoácidos. En proteínas únicamente tenemos alfa aminoácidos. ¿Por qué alfa aminoácidos? Cuando ustedes tienen una molécula de varios átomos de carbono, recordarán que cuando vimos nomenclatura se numeraban 1, 2, 3, 4, dependiendo de dónde estaba el grupo funcional principal. Aquí el grupo funcional principal sería el ácido carboxílico y muchas veces en este tipo de moléculas numeran a los carbonos siguientes como alfa, beta, gamma. Entonces este sería el carbono alfa. Entonces es un alfa aminoácido porque el amino está unido al carbono alfa. Puede haber otros aminoácidos donde ustedes tengan 3, 4 carbonos y hasta por acá está el amino. Esos ya no serían alfa aminoácidos y esos no van a formar parte de las proteínas. Entonces, esto es un alfa aminoácido. Los alfa aminoácidos son los únicos que forman parte de las proteínas. No puede haber un beta aminoácido o un gamma aminoácido. Entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla. Les voy a poner una
presentación de PowerPoint. Y entonces, en este dibujito, en esta imagen, ustedes lo que ven son los 20 aminoácidos que van a estar constituyendo a sus proteínas. No importa que sea una proteína de ustedes, no importa que sea una proteína de cerdo, de bacteria, de hongo, van a estar constituidas por estos 20 aminoácidos que se van a unir de distintas maneras. Entonces, en rojito o rosita o naranjita o qué sé yo, no sé cómo se ve en su pantalla, está marcado lo que vendría siendo la cadena lateral, la parte R. Ustedes pueden ver que aquí todos tienen el grupo ácido hacia arriba, el grupo amino hacia la izquierda y en rosita hacia abajo la cadena lateral o el grupo R. Entonces, si ese grupo R es un hidrógeno, es una glicina. Si ahora en lugar de hidrógeno tengo un CH3, se convierte en alanina. Si yo formo esta especie de ciclo de 5 átomos, ya estoy hablando de una prolina. Si le pongo un grupo fenilo y este metilo, es fenilalanina. Si a esta le pongo un OH+, se convierte en tirosina. Y bueno, así es como se van formando estos aminoácidos. Algunos que quiero que pongan atención es la fenilalanina, porque ahorita vamos a hablar un poco de ella, y de la cisteína, que tiene este grupo SH, este grupo sulfidrilo, que ahorita les voy a contar un poco acerca de lo que puede hacer ese grupo y algunas cosillas peculiares o algunos usos que nosotros le podemos dar a ese grupito. ¿Sale? Hay varias maneras de clasificar a los aminoácidos. Una es dependiendo de su cadena lateral. Ustedes no necesitan aprenderse esto. Pueden ser alifáticos, aromáticos, eso lo verán después. Ahorita esto no le hagan mucho caso a esta clasificación de cuadritos. Realmente para ustedes pues no es tan indispensable. La que a ustedes sí les sirve o la que ustedes sí es bueno que conozcan, que ya esto no le hagan caso, es esta, que pues nosotros creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Todos los avances científicos, todas las definiciones, todo lo que hacemos siempre lo hacemos tomando en cuenta al ser humano como referente, como si fuéramos lo más importante. Y entonces hay otra clasificación de los aminoácidos que es de acuerdo a qué tanto los necesitamos nosotros. Y entonces podemos clasificar a los aminoácidos como esenciales o como aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales, como su nombre lo dice, son aquellos que son esenciales para nosotros. Quiere decir que sin ellos no podemos vivir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer nuestros propios aminoácidos. Entonces, nuestras células son capaces de hacer nuestros propios aminoácidos y a esos que nosotros podemos hacer les llamamos no esenciales. Son todos estos de aquí. ¿Por qué? Porque pues como yo lo puedo hacer, no necesito consumirlo de la dieta. Sin embargo, los aminoácidos esenciales, nosotros, los seres humanos, no podemos hacerlos y entonces tenemos que consumirlos de la dieta. ¿Qué pasa con estos aminoácidos esenciales? Bueno, pues que ahorita está muy de moda ser vegetariano, ser vegano y todo ese tipo de cosas amigables con el ambiente, en fin. Los vegetarianos pues no tienen mucho problema porque a pesar de que no comen carne, consumen productos de origen animal como el huevo, la leche, los quesos, donde hay estos aminoácidos esenciales. Sin embargo, los veganos, ellos sí tienen problema porque hay aminoácidos que únicamente se encuentran en fuentes de origen animal, como es el huevo, como es la leche. Y entonces, los veganos que no consumen nada de origen natural, sí les faltan esos aminoácidos.
Y por eso un vegano, alguien que realmente quiera ser vegano, tiene que comer complementos alimenticios para tener estos aminoácidos que no está obteniendo de la dieta. Y ahora la parte curiosa con la que pueden ustedes molestar a sus amigos veganos que se sienten superiores es que esos complementos alimenticios, adivinen de dónde los sacan, pues de restos animales. Entonces, lo que hacen es moler el tuétano, las pezuñas, la grenetina, la gelatina, ustedes saben que viene de los huesos de los animales. Entonces, de ahí se sacan todas esos aminoácidos a partir de peptona, que viene de la carne. Entonces, esos complementos alimenticios, pues, ¿qué creen? Son de origen animal. Entonces, realmente el veganismo como tal no existe porque, al final de cuentas, tienen que comerse esos aminoácidos. Ok, entonces vamos a regresar al pizarrón. ¿Cómo es que se forman estas proteínas? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo la unión de estos aminoácidos? Porque dijimos que mi proteína era un polímero de aminoácidos. Y entonces, ¿cómo es que yo hago que estos se unan? Ya lo habíamos visto, vimos un ejemplo la última clase cuando estábamos viendo la parte de reacciones de adición o de reacciones de condensación. Y entonces habíamos dicho que para que esto se lleve a cabo, ustedes tienen su carbono, el grupo R, el H, su grupo amino por un lado y su grupo carboxilo por el otro. Y este lo hacen reaccionar con otro aminoácido, al que le vamos a poner R2. Este va a ser R1, su hidrógeno. Vamos a ponerlo mejor acá para que se vea más representativo. Entonces aquí está el nitrógeno, sus dos hidrógenos, su carbono, R2, su hidrógeno y su grupo ácido. Y entonces recordarán que habíamos dicho, salió esto de foco, vamos a acomodarlo. Ahí está. Habíamos dicho que en una reacción de condensación se va a perder una molécula o un fragmento de la molécula. ¿Qué vamos a perder aquí? Nos vamos a llevar este OH y este H y vamos a generar una molécula de agua. Si se alcanza a ver la línea punteada, aquí vamos a ponerla un poquito. Vamos a quitarle lo punteado. Y entonces yo voy a perder una molécula de agua. Y voy a condensar mis dos aminoácidos. R1, hidrógeno, su grupo amino. Mi grupo ácido, que se une al nitrógeno con su hidrógeno. Mi aminoácido 2 con su hidrógeno y su grupo ácido por acá. Y entonces ahora yo ya generé este nuevo grupo funcional que tengo aquí. A este de aquí se le conoce como enlace peptídico. ¿Sale? Es un grupo, acuérdense que ya era un nuevo grupo funcional, es un grupo amida. Por eso les dije que teníamos que ver toda esa parte de grupos funcionales, por eso me interesaba que los vieran y que los identificaran. Yo ahí tengo una amida y esto se conoce como enlace peptídico.
Entonces, el enlace peptídico es aquel enlace a través del cual están unidos mis aminoácidos. Una vez que ustedes ya unen 2 o más aminoácidos, ya estamos hablando de un péptido. Esto ya sería un péptido. ¿Sale? Y entonces a las proteínas, algunas personas también les llaman polipéptidos. Entonces proteína es lo mismo que polipéptido. ¿Sale? Entonces, si yo tengo 2 aminoácidos, este sería un dipéptido. Si tengo 3, sería un tripéptido. Algunos autores manejan el concepto oligopéptido para referirse a algunos, pocos. Nunca dicen cuánto es poco. Entonces, generalmente les decimos polipéptido o proteína. Ya desde que tenemos 2, ya sería un péptido. Algunos péptidos que usamos comúnmente, y que ustedes no lo sabían, pero espero que después de esto ya lo sepan, se lo presuman a sus papás, es este que está aquí. Ay. Esta molécula, mejor conocida como aspartame. El aspartame es un dipéptido. En esta parte de aquí yo tengo ácido aspartico. En esta parte de aquí yo tengo fenilalanina. Y aquí en esta partecita está mi enlace peptídico. ¿Sale? Entonces el aspartame es un dipéptido formado por ácido aspartico y fenilalanina. Y es lo que se encuentra o consumen ustedes de manera muy común como un edulcorante. Esta cosa sabe dulce. Y entonces eso se le pone a las bebidas, a los chicles, a los dulces, porque esto es dietético, esto ustedes no van a producir calorías a partir de él. ¿Cuál es el problema con estas cosas? Bueno, cuando ustedes se lo comen, entra a su cuerpo y esto se va a romper aquí en el enlace peptídico. Nosotros tenemos unas cosas que se llaman proteasas, que lo que hacen es romper a los péptidos y liberar a los aminoácidos para que los podamos usar. Cuando ustedes están normales, no hay problema, pero hay gente que una vez que rompen esto, se va a liberar ácido aspartico, se va a liberar fenilalanina, y hay personas que no pueden consumir la fenilalanina, no pueden degradarla. Esa fenilalanina, una vez que entra a su cuerpo, se vuelve tóxica porque se convierte en otros compuestos que son tóxicos, y entonces la persona puede incluso morir. A esas personas se les conoce como fenilcetonúricos. Entonces, ustedes consumen todos los días un péptido, 2 aminoácidos en esas bebidas que tienen aspartame, todas esas bebidas de dieta, los chicles, los Trident y muchos dulces tienen fenilalanina y bueno, es tóxica para algunas personas, pero ahí estamos hablando de un péptido. Por convención, esta reacción se puede llevar a cabo de los 2 lados, ¿sale? Yo apunté mis aminoácidos así, pero pude haberlos puesto al revés, pude haber puesto el 2 acá y el 1 acá y también pudo haber reaccionado. Las proteínas se sintetizan en nuestro cuerpo, hay unos organelos en nuestras células que se llaman ribosomas y ellos son los que se encargan de dar el orden correcto de esos aminoácidos, ¿sale? Entonces, si ustedes lo hicieran en laboratorio, pues va a ser al azar y pueden tener o esta o pueden tener esta primero. Cuando se hace en el cuerpo, no, siempre va a seguir una secuencia. Ya lo verán en biología o tal vez ya lo vieron, que tiene que ver con el código genético y transcripción, traducción y esas cosas. Por convención, siempre escribimos del lado izquierdo el grupo amino y del lado derecho el grupo carboxilo. ¿Sale? Entonces, eso es una convención, eso está bien establecido, siempre va a ser así. ¿Qué pasa ahora con estas proteínas? Bueno, este es otro péptido. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos.
Aquí tengo mi enlace peptídico. Este enlace, no sé si recuerden, creo que una vez llevé mis modelos al CCH, no sé si los usé con ustedes, pero la idea es que estos carbonos se van a estar moviendo entre ellos. El enlace amida tiene una característica. Estas dos rayitas, este doble enlace del oxígeno, puede brincarse y formar un doble enlace con el nitrógeno. A eso se le conoce como resonancia. Cuando se forma ese doble enlace carbono-nitrógeno, se vuelve un enlace rígido. Eso quiere decir que ya no permite que giren las proteínas y eso va a tener como consecuencias que la proteína tome diferentes formas. ¿Sale? Esto no le hagan caso. Y entonces nosotros, cuando hablamos de una proteína, vamos a hablar de cuatro posibles, o más bien dicho, de cuatro niveles de organización o estructuras que puede tomar mi proteína. Entonces, hablamos primero de lo que se conoce, o bueno, vamos a ponerlo aquí, la estructura. Vamos a tener cuatro niveles de estructura. Vamos a tener la estructura primaria. Vamos a tener la secundaria. Vamos a tener la terciaria. Y vamos a tener la cuaternaria. La estructura primaria se refiere únicamente a la secuencia de aminoácidos. ¿Sale? Les decía que en su organismo, sus células, cuando sintetizan estas proteínas, lo hacen siguiendo un orden, y eso se le conoce como secuencia, como estructura primaria. Yo puedo decir que tengo una alanina, seguida de una valina, seguida de una leucina, seguida de una isoleucina, seguida de una fenilalanina, seguido de un aspartato. Esa secuencia que yo les estoy diciendo, el orden que van a llevar mis aminoácidos, ya es mi estructura primaria. Les estoy diciendo quién va después de quién. ¿Sale? ¿Puedo borrar? Ok, tomaré eso como un sí. Sí. La estructura secundaria ya me habla de qué forma va a ir tomando en el espacio. Y aquí yo tengo dos tipos de estructuras. Lo que se conoce como alfa hélice y como lámina beta. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto de alfa hélice o lámina beta? Bueno, yo en la primaria nada más digo qué aminoácido va después de qué otro aminoácido. En la estructura secundaria yo ya digo qué forma va a ir tomando esta secuencia. Entonces aquí está la primaria, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. En la secundaria ya voy a ir diciendo más o menos cómo se forma. Y aquí les decía que tengo dos. Alfa hélice, que lo que hace es que estos aminoácidos se empiezan como a enrollar entre ellos. Y entonces, así es como se vería en un modelo de bolitas y palitos con unos modelos atómicos. Así es como se representan estos churritos, representan a unas alfa hélices, donde las cadenas R que están en verde se quedan hacia el exterior. Entonces, así es como se vería una alfa hélice vista desde arriba. Cuando yo era chiquito como ustedes y veíamos la parte de transporte a través de membrana y nos decían que se formaban poros por las proteínas, pues yo decía, pues ahí está el poro, ¿sale? Se ve un agujerito adentro de esa alfa hélice. En realidad, cuando hablamos de átomos, no es únicamente el átomo, sino nubes electrónicas, campos magnéticos, y en realidad se vería así. Entonces no existe un agujero como tal en esa alfa hélice, no son estructuras huecas, porque a pesar de que el átomo es chiquito, que sería esto, tiene toda una nube electrónica, todo un campo de interacciones que puede tener con otros elementos que evita que algo pase por su interior.
Pueden tener alfa hélices que giran hacia la derecha o pueden tener alfa hélices que giren hacia la izquierda. Y así es como se vería una proteína con alfa hélices. La segunda estructura, que son las láminas beta, ustedes, sus aminoácidos no se van a enrollar como en la alfa hélice, sino que se quedan formando una especie de lámina, una línea estirada, y esa va a interaccionar con otra línea estirada que se le ponga arriba o abajo. Y entonces pues, se les conocen como láminas beta y se representan como flechitas. ¿Sale? Estos vendrían siendo las láminas beta en una proteína. Entonces, así son las secuencias que forman esas láminas beta. Pueden formar esos churritos porque se están enrollando, o puede ser que estén estiraditas formando láminas beta. Se representan con flechas, donde en este lado estaría el amino y en este lado estaría el grupo ácido. Por eso se les representa como una flecha. Después sigue la estructura terciaria, en la cual ustedes ya tendrían la suma de todas las estructuras secundarias. Entonces, esta es una estructura terciaria de una proteína. Ustedes aquí pueden ver que hay alfa hélices en esta parte, que hay láminas beta representadas como flechas, y todas estas partecitas que no tienen una forma se les conoce como regiones desordenadas. Son regiones en donde la célula no tomó ni forma de churrito ni forma de flecha y entonces no tiene una forma definida. Entonces, esta sería la estructura terciaria, sería cómo se pliega mi proteína y así es como se ve. ¿Sale? Entonces, ok. Entonces, la estructura terciaria vendría siendo el plegamiento total. Podemos decir que es la suma de estructuras secundarias. ¿Sale? Y entonces recordarán que les pedí que bajaran una aplicación, que la instalaran en su celular. Espero que lo hayan hecho. Una vez que ustedes abren la aplicación, entonces abranla ahorita, lo que va a hacer, les va a aparecer una cosa que dice Unity y les va a activar la cámara. ¿Sale? Enfoquen, por favor, su cámara hacia la imagen que les voy a pasar ahorita. Entonces les decía que esta era una aplicación de realidad aumentada y entonces aquí lo que se hace es poner lo que se conoce como un target, un blanco, y al momento de que ustedes se enfoquen con su cámara, la imagen que les estoy poniendo en la computadora, van a poder ver esa proteína en tercera dimensión. Espero que lo estén viendo. Para empezar, espero que hayan bajado la aplicación y en segunda, espero que sí la estén viendo. Entonces, así es como se vería una proteína. Así es como son las Profe, proteínas. la aplicación solo es para Android, ¿verdad? Sí. Sí, soy pobre, no tengo para pagar licencias y hacerlas en No, nada, otro sistema pregunté, operativo. profe. ¿Sale? Entonces, espero que la puedan ver. Bueno, en clases subsiguientes vamos a hacer lo mismo con una molécula de ADN. Entonces, ustedes pueden, bueno, les mando en la carpeta de Drive, les voy a subir esta imagen, que es lo que se conoce como target. Ustedes la pueden imprimir, pegar en su cuaderno y entonces ver la estructura en tercera dimensión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, como pueden ustedes Sí. ver, un aminoácido es una molécula pequeñita, pero una vez que se polimeriza da este tipo de estructuras grandotas que son las proteínas. ¿Sale? Entonces, por eso les di la aplicación, porque bueno, no es lo mismo ver
la proteína en una hoja de papel, que verla ya en tercera dimensión. Ustedes pueden acercar o alejar el celular. ¿Vale? Ok, entonces seguimos con la clase. Finalmente tenemos lo que se conoce como estructura cuaternaria, que es cuando se unen más de 2 proteínas. ¿Sale? Entonces, este sería un ejemplo de una estructura cuaternaria. En azul está una proteína, en gris está otra proteína, en azul oscuro otra y en rojo otra. Y entonces ellas se unen entre todas para poder formar esa estructura. Esa es la hemoglobina. Ustedes han escuchado hablar de la hemoglobina. Es la proteína que transporta oxígeno en la sangre. Y entonces aquí en esta partecita de rojo, no sé si lo alcancen a ver, va a tener 4 pedacitos de estos. Aquí tiene uno, acá viene el otro. Otro por acá y otro por acá. Ahí es donde se une el oxígeno. ¿Sale? Entonces, esa es la hemoglobina. Está formada por 4 proteínas, por así decirlo, y a eso se le conoce como estructura cuaternaria. Entonces, como pueden ver, pueden ser tan simples como esta chiquita que les puse, pueden ser tan complicadas como esta cosa. Esa es la ATP sintasa, es la que les ayuda a generar el ATP o energía en la fosforilación oxidativa. Entonces, aquí hay un montón de proteínas que hacen a esa estructurota. ¿Sale? Ok, entonces la estructura cuaternaria sería cuando hay 2 o más proteínas. Todas las proteínas van a llegar desde la primaria hasta la terciaria. Cuaternaria no todas, estas solo algunas. ¿Sale? No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, sí todas tienen primaria, secundaria y terciaria. ¿Sale? No sé si haya dudas hasta aquí.